Escucha bien. Arnold Schwarzenegger pasó más de 50 años dentro del gimnasio. Medio siglo de levantar peso, apretar y sudar. No solo dedicó toda una vida a construir el mejor físico de la historia, también la pasó viendo cómo otros destruían el suyo. Fue testigo de cómo los hombres más fuertes del mundo, tipos con un potencial que no creerías, se destrozaban los hombros, se arruinaban las rodillas y se rompían la espalda antes de siquiera cumplir los 40. No dejaron de entrenar porque quisieran. Lo dejaron porque no tuvieron otra opción. Para seguir los pasos de las leyendas, tienes que entrenar con inteligencia. Hemos analizado la filosofía del roble austriaco para traerte el protocolo definitivo. Existen 5 ejercicios que son muy populares, pero que están aniquilando tu longevidad. Alto riesgo, 0 recompensa. Si estás haciendo alguno de estos 5 movimientos, tienes que parar. De inmediato. Vamos con la lista. Ahora. Antes de pasar a la lista, tenemos que tener una conversación seria. Es una conversación que casi nadie más se atreve a tener. Porque si miras la sección de comentarios, si miras las revistas y a los gurús del fitness en Internet, la narrativa es engañosa. Aseguran que si no estás creciendo, es porque no estás trabajando lo suficiente. Predican el sufrimiento constante. Te exigen que añadidas otra hora al entrenamiento. Te llaman vago. Pero esa no es la verdad. Mira a tu alrededor en cualquier gimnasio. Ves el sudor. Ves el esfuerzo. Ves las muecas de dolor en las caras de la gente. La mayoría de los chicos en el gimnasio no son pequeños por ser vagos. Vamos a repetirlo. No eres pequeño porque te falte voluntad. Eres pequeño porque estás eligiendo los ejercicios equivocados. Es así de simple y así de complicado. Piénsalo desde una perspectiva de negocios. En finanzas hay un dicho. La mayoría de la gente no es pobre porque no gane suficiente dinero. Son pobres porque gastan su dinero en las cosas equivocadas. Cogen su sueldo y compran basura. Compran cosas que pierden valor. Y al final del mes, no tienen nada que demuestre su duro trabajo. El cuerpo humano es exactamente igual. Cada vez que entras al gimnasio, tienes una nómina de energía. Hay una cantidad limitada de glucógeno en los músculos, una cantidad limitada de concentración en el cerebro, una capacidad limitada de recuperación en el sistema nervioso central. Ese es tu capital. Ese es tu dinero. ¿Y qué pasa ahora? Que los levantadores entran al gimnasio y gastan esa costosa energía en ejercicios basura. Están gastando energía en movimientos que se ven geniales en Instagram, gastándola en ejercicios que requieren mucha habilidad, mucho equilibrio y mucho peligro, pero que proporcionan muy poco estímulo a la fibra muscular real. Es una inversión destinada al fracaso. Vemos a tipos haciendo estos movimientos complicados, balanceando cables, saltando sobre cajas con mancuernas, haciendo giros extraños que parece que están peleando contra un fantasma. Están sudando, están cansados. Su ritmo cardíaco está por las nubes, así que piensan, tuve un gran entrenamiento. No, no tuviste un gran entrenamiento, solo te cansaste. Hay una diferencia abismal entre mover peso y construir músculo. Verás, el músculo es simple. No sabe cuánto peso hay en la barra. No sabe si estás usando una máquina nueva y brillante o una mancuerna oxidada. No sabe si te ves cool. El músculo solo entiende un idioma. Tensión. Eso es todo. Tensión mecánica. Si un ejercicio te obliga a usar inercia, estás perdiendo tensión. Si un ejercicio daña la articulación más de lo que quema el músculo, estás perdiendo tensión. Si un ejercicio es tan inestable que tu enfoque está en no caerte en lugar de apretar los pectorales, estás perdiendo tensión. Y cuando pierdes tensión, pierdes crecimiento. Es, esencialmente,
coger tu energía y tirarla por el retrete. Por esto es que los veteranos, los tipos de la vieja escuela, que realmente saben lo que hacen, se apegan a lo básico. No es porque sean anticuados, no es porque no entiendan la nueva ciencia, es porque entienden el retorno de la inversión. Al realizar una serie, cada caloría quemada debe ir directamente al vientre muscular. Nada de energía desperdiciada estabilizando un tobillo. Nada de energía desperdiciada preocupándose por si la espalda baja se rompe. Queremos el 100% del enfoque en la contracción. Los ejercicios que están a punto de ser prohibidos de tu rutina son las malas inversiones del mundo del fitness. Son los ejercicios que te engañan, te estafan, te hacen sentir que estás haciendo algo productivo porque son difíciles. Pero difícil no significa efectivo. Cavar un hoyo con una cuchara es difícil, pero es estúpido. El objetivo es ser un arquitecto del cuerpo, no un obrero. Un obrero trabaja duro, suda y se rompe la espalda, pero no tiene un plan. Un arquitecto trabaja con inteligencia. Coloca el acero exactamente donde debe ir para soportar la estructura. Los 5 ejercicios de esta lista son ejercicios de obrero. Crean fatiga sin crear una obra maestra. Y la peor parte, son peligrosos. Si haces una mala inversión financiera, pierdes dinero. Siempre puedes ganar más dinero. Pero si haces una mala inversión de ejercicio y te desgarras un músculo pectoral o te provocas una hernia de disco, no puedes simplemente fabricar más cartílago. No puedes ganar un manguito rotador nuevo. Una vez que se ha ido, se ha ido. Así que la mentalidad tiene que cambiar ahora mismo. Antes de pisar la sala de pesas, deja de buscarlo llamativo. Deja de buscarlo pesado solo por el número. Empieza a buscar el efecto. Vamos a revisar a los 5 mayores culpables. Estos son los ejercicios que están robando tus ganancias y arriesgando tu futuro. Y para cada uno habrá una mejor alternativa. Una alternativa que realmente te devuelva la inversión de tu esfuerzo. ¿Estás listo para dejar de perder el tiempo? ¿Estás listo para dejar de estar ocupado y empezar a ser productivo? Bien, entonces veamos el primer ejercicio. Y estás advertido. Este va a enfadar a mucha gente, porque es el favorito de muchos. Probablemente estés ahí sentado ahora mismo pensando, pero yo hago estos ejercicios y me siento bien. No me duelen los hombros. Mis rodillas están bien. Esto es una exageración. Escucha bien. Esta es la trampa más peligrosa de todo el mundo del fitness. Las lesiones más peligrosas no ocurren con un chasquido ruidoso. No ocurren con un grito. No ocurren porque se te cayó una pesa en el pie. Esas lesiones son fáciles. Te curas, aprendes y sigues adelante. Número. Los ejercicios de esta lista de advertencia son mucho más siniestros. Son asesinos silenciosos. Imagina una casa hermosa, una mansión en las colinas de Hollywood. Se ve perfecta. La pintura está fresca. Las ventanas brillan. El techo es sólido. Desde fuera parece que se mantendrá en pie durante 1000 años. Pero en lo profundo de las paredes, dentro de los lugares oscuros que nadie puede ver, hay termitas. Miles de ellas se están comiendo la madera, despacio, en silencio, día tras día, bocado tras bocado. El dueño de la casa duerme profundamente, no las oye, no las ve, cree que su casa es fuerte, invita a sus amigos a fiestas, presume de su salón. Entonces, un día, 5 años después, o tal vez 10 años después, hay un pequeño temblor. O tal vez simplemente se apoya demasiado fuerte contra la pared. Y toda la estructura colapsa. El techo se viene abajo. Las paredes se convierten en polvo. ¿Por qué? Porque los cimientos ya no estaban. Fueron devorados mientras él estaba ocupado mirando la pintura. Estos 5 ejercicios son las termitas del cuerpo.
Pueden darte un bombeo temporalmente. Pueden hacer que los músculos se vean llenos en el espejo durante 1 hora. Pueden hacerte sentir fuerte hoy, pero biomecánicamente están triturando las articulaciones, despacio, repetición tras repetición, serie tras serie. Uno tiene que entender la anatomía. Los músculos son cosas asombrosas, son vasculares, tienen flujo sanguíneo. Si un músculo se desgarra, se inflama, recibe sangre, se cura y vuelve a crecer más fuerte. Esa es la belleza del culturismo. Pero las articulaciones, el cartílago, los ligamentos, ellos no tienen ese mismo lujo. El cartílago no tiene un suministro de sangre como un músculo. Cuando lo desgastas, no vuelve a crecer. Cuando lo acabas, se acabó. Hasta la vista, cada vez que se realizan estos movimientos específicos, es como coger un trozo de papel de lija y frotarlo contra la estructura. Raspa, raspa, raspa. El daño no se siente hoy porque el cuerpo es resistente en la juventud. Cuando la testosterona está alta, cuando hay juventud, el cuerpo enmascara el dolor, compensa, esconde a las termitas, pero la factura va a llegar. Y créeme, la tasa de interés es alta. Lo hemos visto 1000 veces. Hay amigos, grandes campeones, que no pueden levantar el brazo por encima de la cabeza para lavarse el pelo. Hay tipos que tienen que rodar de la cama al suelo porque sus espaldas están fusionadas. No los atropelló un autobús. No se cayeron de un edificio. Simplemente hicieron remo al mentón 3 veces por semana durante 10 años. Simplemente hicieron press tras nuca porque pensaban que se veía genial. Dejaron que las termitas se comieran los cimientos hasta que fue demasiado tarde. Y la tragedia es que es completamente innecesario. Esto es lo que hace que la situación sea tan frustrante. Si estos ejercicios fueran la única forma de construir grandes músculos, tal vez uno diría, vale, es un sacrificio que tienes que hacer. Pero no lo son. Para cada uno de estos ejercicios peligrosos, existe una alternativa más segura, más inteligente y más efectiva. Hay una manera de construir el músculo sin alimentar a las termitas. Entonces, ¿por qué la gente sigue haciéndolos? Hábito, ego, ignorancia. Ven a un tipo en el gimnasio haciéndolo, así que lo hacen. Ven un video de 1990 y lo copian, sin darse cuenta de que el tipo del video tuvo una cirugía 2 años después. Necesitas tener una visión para tu cuerpo, no solo para el próximo verano, no solo para la playa. Necesitas una visión para los 40 años, los 50, incluso más. El objetivo es poder levantar a tus nietos y lanzarlos al aire, poder cargar la compra, poder entrenar hasta el día en que mueras. Para hacer eso, debemos exterminar a las termitas, ahora mismo. Vamos a repasar estos ejercicios uno por uno. Explicaremos exactamente por qué se están comiendo tus articulaciones y te daremos el arma para reemplazarlos. Vamos a detener el desgaste. Vamos a reconstruir los cimientos. Así que, respira hondo, despeja tu mente. Olvida lo que crees saber. Aquí está el primer ejercicio que necesitas desterrar de tu programa para siempre. Mira esto. Ejercicio número 1. Este ejercicio tiene una reputación legendaria. Si buscas en Google la historia del culturismo, si miras las viejas fotos en blanco y negro de Muscle Beach o el metraje de la filmación de Pumping Iron, verás a las leyendas haciendo este movimiento. Verás a Schwarzenegger haciéndolo. Verás a Franco Columbu haciéndolo. Verás a Ed Courtney haciéndolo. Esa época hizo famoso a este ejercicio. Estamos hablando del press de hombros tras nuca. Se ve impresionante, ¿verdad? La barra cargada de discos, bajando todo el camino hasta los trapecios, el pecho hinchado. El levantador parece una máquina. Y durante décadas, el mundo del fitness pensó que esta era la prueba definitiva de fuerza de hombros.
Se creía que al abrir el pecho y forzar los codos hacia atrás, los deltoides laterales recibían un impacto mayor que con cualquier otro movimiento. Pero estaban equivocados. No estaban golpeando el músculo, estaban machacando la articulación. Aquí está la realidad biomecánica que no se entendía completamente en 1975. La articulación del hombro es de bola y cavidad. Es la articulación más móvil del cuerpo humano. Te permite lanzar una pelota, nadar, dar un puñetazo. Pero esa movilidad tiene un precio. Es extremadamente inestable. Cuando una barra pesada se lleva detrás de la cabeza, los hombros son forzados a una posición de rotación externa y abducción extremas. En términos simples, el hombro se coloca en una posición de máxima vulnerabilidad. Cualquiera que vea lucha libre o MMA sabe lo que es una llave Kimura o una americana. Es una llave de sumisión. El objetivo es torcer el brazo hasta que el hombro esté a punto de romperse, obligando al oponente a rendirse. Al realizar un press tras nuca pesado, el levantador está esencialmente poniéndole a su propio cuerpo una llave de sumisión. ¿Y luego? Luego añaden 100 kilos de hierro a la ecuación. Esto tritura los tendones del manguito rotador contra el hueso, específicamente contra el acromion. Es como coger una cuerda y frotarla contra una roca afilada, una y otra vez. Roza, roza, roza. Cada repetición es un microtrauma. Puede que sientas un gran estiramiento. Puede que pienses, pero el estiramiento se siente tan profundo. Eso no es un estiramiento muscular. Esa es la cápsula del hombro gritando por ayuda. Cuando las leyendas eran jóvenes, se salían con la suya. Tenían la flexibilidad, tenían la recuperación, tenían la mentalidad invencible. Pero mira los hombros de casi todos los culturistas de esa época hoy en día. Cirugías, reemplazos, dolor constante. La mayoría de ellos ya ni siquiera pueden dormir de lado. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena por tener la cabeza del deltoides ligeramente más redonda? No. Absolutamente no. La relación riesgo-recompensa aquí es terrible. Estás arriesgando una discapacidad de por vida por un músculo que se puede construir de forma mucho más segura. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo se construyen esos hombros como rocas, esos deltoides como calabazas, sin destruir el mecanismo? Es muy simple. Respetamos la anatomía. La solución. El press militar frontal estándar. Lleva la barra por delante de la cara. Es así de simple. Cuando empujas desde el frente, mira lo que pasa con los codos. Se adelantan ligeramente. El omóplato, la escápula, puede moverse libremente. Se desliza. No está inmovilizado. El espacio en la articulación del hombro se abre. Puedes manejar más peso. Puedes generar más potencia. Y lo más importante, no estás triturando el tendón. Si el objetivo es aislar el deltoides aún más, usa mancuernas. Pero incluso con mancuernas, no abras los codos completamente hacia atrás como alas. Mételos ligeramente hacia adentro. Imagina que estás abrazando el tronco de un árbol gigante. Este es el plano escapular. Es la trayectoria natural del hombro. El press tras nuca tiene un atractivo. Se ve genial. Se ve vieja escuela. Todo el mundo quiere parecerse a los tipos de los pósters de la era dorada. Pero tenemos que aprender de sus errores, no solo copiar sus fotos. Ellos no tenían máquinas de resonancia magnética en aquel entonces. No tenían la ciencia deportiva. Simplemente levantaban hasta que algo se rompía. Tú tienes el conocimiento. Tú tienes la opción. Así que, la próxima vez que te acerques al rack de sentadillas o a la multipower para hacer hombros, no eches la cabeza hacia adelante y la barra hacia atrás. Mantén la barra al frente. Mantén la columna neutra. Mantén los hombros sanos, porque esos hombros se necesitan para abrazar a la familia,
para lanzar una pelota y para cargar la compra a los 80 años. No cambies tu futuro por una repetición que se ve cool. Ahora, esos fueron los hombros, pero el siguiente ejercicio de la lista se supone que construye la espalda. Se supone que proporciona esa forma de V, pero en realidad está seccionando lentamente la columna. Pasemos al número 2. Ejercicio. Número 2. Este es el que te insinué antes. El ejercicio que se supone que te dará las alas, la forma en V, Vem Taper, la espalda de una cobra. Pero en lugar de construir la espalda de una cobra, la mayoría de la gente está construyendo un futuro en silla de ruedas. Estamos hablando del remo con barra inclinado, Barbell Bent Over Row. Ahora, espera. Antes de que la sección de comentarios explote, el remo con barra puede ser un ejercicio fantástico. Dorian Yates construyó una espalda legendaria con él. Ronnie Coleman lo hacía. Las leyendas lo hacían. Pero, y este es un pero gigante, ellos lo hacían con control. Lo que se ve hoy en el gimnasio no es remar. Es convulsionar. Es un ataque epiléptico con pesas. Entra en cualquier gimnasio y verás el mismo escenario. Un chico joven carga la barra con 3 discos por lado. Se enrolla las correas, straps, en la barra. Toma una respiración profunda. Y luego, se pone casi completamente de pie. Dobla las rodillas solo un poquito. Y luego usa sus caderas, sus piernas y su espalda baja para dar un tirón violento y llevar el peso hasta su ombligo. Está lanzando todo su torso hacia atrás para que el peso se mueva. Arriba y abajo. Tirón y caída. Tirón y caída. Él piensa que está entrenando sus dorsales. Seamos honestos. Sus dorsales apenas se están despertando. Sus dorsales están de vacaciones. ¿Sabes qué se está llevando el 90% de la carga? La columna lumbar. Miremos la física. La física es genial porque la gravedad nunca miente. A la gravedad no le importa tu ego. Cuando el cuerpo está inclinado, la columna actúa como una palanca en voladizo. Es una palanca. El peso cuelga lejos del centro de gravedad. El punto de apoyo, el pivote, es la espalda baja. Específicamente, las vértebras L4 y L5. Cuando sostienes el peso estáticamente, la tensión ya es enorme. Pero cuando se da un tirón al peso, cuando se usa el impulso, esa fuerza se multiplica por 3 o 4 veces. Imagina que tomas una tarjeta de crédito. La doblas. Está bien. La doblas de nuevo. Está bien. Pero si tomas esa tarjeta y la doblas hacia atrás y hacia adelante, violentamente, rápido, una y otra vez, ¿qué pasa? Aparecen líneas blancas de estrés. La estructura se debilita. Y finalmente, crack. Ese es tu disco espinal. Los discos son como donuts rellenos de jalea. Tienen un centro suave y una cáscara dura. Cuando se hacen estos remos de ego, cuando se usa el impulso para balancear un peso que realmente no puedes levantar, ese donut está siendo apretado tan fuerte que la jalea empieza a salir disparada por atrás. Eso es una hernia discal. Y aquí está la verdad sobre el dolor de espalda. El dolor de hombro es malo. El dolor de rodilla es molesto. Pero el dolor de espalda cambia quién eres. El dolor de espalda te roba el alma. No puedes sentarte, no puedes estar de pie, no puedes dormir, no puedes atarte los zapatos. Hace que una persona se sienta vieja, débil e indefensa. Hemos visto culturistas masivos, tipos que parecían monstruos, reducidos a llorar como bebés porque su nervio ciático estaba pinzado. ¿Y para qué? ¿Para impresionar a alguien en la cinta de correr? No están mirando su teléfono. Para impresionar a los otros tipos, se están riendo de tu técnica. Así que el remo de ego debe parar. Deja de usar la columna como una palanca. Aquí está la regla. Si el torso se eleva más de 15 grados durante el jalón,
La serie es basura. Cuéntala como 0. Pero hay una solución mejor. Una solución que elimina el riesgo por completo, permitiendo un enfoque del 100% en el músculo. La solución: el remo con soporte al pecho, Chest Supported Row. Busca una máquina de remo en T con almohadilla para el pecho. O ajusta un banco inclinado en un ángulo bajo y acuéstate boca abajo con mancuernas. Pega el pecho a la almohadilla. No dejes que se mueva. Ahora, rema. ¿Sientes la diferencia? De repente, hacer trampa es imposible. No se pueden usar las caderas. No hay balanceo. Es una lección de humildad. El peso podría tener que bajar a la mitad. Está bien. Tira el ego a la basura. Cuando el pecho está apoyado, la espalda baja está segura. Se saca de la ecuación. Ahora, lo único que puede mover el peso son los dorsales, los romboides y los trapecios. Los codos se pueden llevar hacia atrás. La contracción en la parte superior se puede sostener por un segundo completo. La negativa se puede controlar. Así es como se construye una espalda que parezca un mapa del mundo. No lanzando pesas por ahí, sino estirando y apretando bajo control. Recuerda, un culturista es un maestro del aislamiento. Un levantador de pesas, weightlifter, solo mueve la barra de A a B. Decide quién quieres ser. Si quieres ser un powerlifter, aprende la técnica perfecta. Si el objetivo es construir músculo, usa el soporte. Guarda la columna para las sentadillas pesadas y el peso muerto. No desperdicies la vida útil de tu columna en un remo. Ahora, los hombros están a salvo. La espalda está a salvo. Pero hay una articulación más que recibe una paliza: las rodillas. ¿Y el siguiente ejercicio en la lista? Es posiblemente la máquina de piernas más popular en todo el gimnasio. Cada gimnasio tiene una, y todo el mundo la usa. Pero biomecánicamente, le está pidiendo a las rodillas que hagan algo para lo que nunca fueron diseñadas. Vamos al número 3. Esta es una tragedia, porque es posiblemente la máquina más popular en el gimnasio. Cada gimnasio tiene una. Usualmente tienen 3 o 4, y siempre están llenas. Estamos hablando de la máquina de extensiones de pierna sentado, Seated Leg Extension. Todos la conocen. Te sientas cómodamente. Tiene un buen respaldo. El usuario puede revisar Instagram. Puede enviar mensajes a su novia. Se siente seguro. Se siente fácil. Se siente civilizado. Es la sentadilla del vago. Y eso es exactamente por lo que está destruyendo rodillas. Considera el movimiento natural del cuerpo humano. Los humanos están diseñados para correr, diseñados para saltar, diseñados para agacharse y recoger cosas. En todos esos movimientos naturales, el pie está en el suelo. Es lo que se llama un movimiento de cadena cinética cerrada. La fuerza viaja a través del suelo, sube por la espinilla, pasa por la rodilla y llega a la cadera. La articulación se comprime. Es estable. Pero la extensión de pierna es una abominación de la naturaleza. Es el único momento en la vida en el que una persona se sienta sobre su trasero y patea violentamente un peso pesado atado a sus tobillos. Piensa en la física aquí. Es aterrador si realmente lo entiendes. El peso descansa sobre los tobillos. La rodilla es el punto de apoyo. La resistencia está tratando de tirar de la parte inferior de la pierna, la tibia, lejos de la parte superior, el fémur. Esto crea algo llamado fuerza de cizallamiento, shearing force. Imagina el cajón de una cómoda. Si tiras del cajón hacia afuera, se desliza. Eso es lo que la extensión de pierna intenta hacerle a tu rodilla. Está tratando de deslizar el hueso de la espinilla hacia adelante, sacándolo de la articulación. ¿Qué detiene a la rodilla de explotar? Un pequeño ligamento diminuto. El LCA, el ligamento cruzado anterior. Ese pequeño trozo de tejido es lo único que lucha contra una pila de 90 kilos de acero.
El levantador está usando esencialmente su LCA como un cable de freno. Y eventualmente, el cable se deshilacha. El cable se rompe. Vemos tipos cargando toda la pila de pesas. Están agarrando las manijas, gritando, pateando el peso hacia arriba. Creen que están construyendo el músculo en forma de lágrima, el vasto medial. No están construyendo músculo. Están moliendo el cartílago detrás de la rótula hasta convertirlo en polvo. Si colocas una mano sobre la rodilla mientras haces extensiones pesadas, a menudo puedes sentirlo. Crujido, 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 como pisar nieve. Ese es el sonido de tu longevidad abandonando el edificio. Ahora, el contraargumento es siempre el mismo. Pero Tom Platz las hacía. Las leyendas las hacían. Sí, lo hacían. Pero las usaban de manera diferente. Las usaban al final de un entrenamiento, con poco peso, solo para bombear sangre al músculo. No las usaban para construir masa. No intentaban romper récords en la extensión de pierna. El problema es que hoy, la gente usa esto como su ejercicio principal de piernas porque las sentadillas son difíciles. Porque las zancadas, lunges, son incómodas. Eligen la comodidad sobre la función y lo pagan con tendinitis crónica. Si el objetivo son piernas grandes, piernas que sean fuertes, atléticas y funcionales, uno tiene que sufrir un poquito. Tienes que hacer los movimientos para los que el cuerpo fue diseñado. Así que, aléjate de la silla cómoda. Cancela la membresía al club de piernas de vago. La solución, la sentadilla búlgara, Bulgarian Split Squat. Lo sabemos, las odias. Todo el mundo las odia. Son dolorosas, son difíciles, te dejan sin aire, te dan ganas de renunciar. Pero eso es exactamente por lo que funcionan. Pon un pie detrás en un banco. Pon el otro pie adelante. Sostén una mancuerna en cada mano. Y baja. Mira la mecánica ahora. Es hermosa. El pie está en el suelo. La cadena está cerrada. La fuerza está comprimiendo la articulación, no cizallándola. El glúteo se activa. El isquiotibial se activa. El cuádriceps se estira bajo una carga masiva. No es solo construir músculo. Es construir equilibrio. Es construir atletismo. Es blindar la rodilla en lugar de destruirla. Si puedes hacer sentadillas búlgaras pesadas con buena técnica, las rodillas estarán hechas de acero. Si haces extensiones de pierna pesadas, las rodillas estarán hechas de vidrio. Es una elección simple. ¿Quieres verte bien sentado? ¿O quieres ser fuerte estando de pie? Abraza la dificultad. Abraza el equilibrio. Deja de patear el aire y empieza a empujar la tierra. Hemos arreglado los hombros, hemos salvado la espalda, hemos rescatado las rodillas. Pero ahora, tenemos que hablar de la sección media, los abdominales, el core, porque el siguiente ejercicio en la lista es responsable de más dolor de espalda misterioso que cualquier otra cosa. Es un ejercicio que todos aprenden en la escuela primaria. Es un ejercicio que el ejército usó durante 50 años. Y está completamente mal. Si quieres un six-pack sin una hernia de disco, necesitas dejar de hacer este siguiente movimiento inmediatamente. Vamos al número 4. Este es el zombie del mundo del fitness. Se niega a morir. Generaciones de hombres y mujeres han sufrido un lavado de cerebro para hacer esto. Se hacía en la clase de educación física a los 12 años. El ejército lo hizo durante 50 años. Cada película de Rocky tiene un montaje haciéndolo. Estamos hablando de el abdominal clásico, de sit-up. Y aquí está la realidad. Si el objetivo es el dolor de espalda, si el objetivo es una hernia discal y, escucha atentamente, si el objetivo es que el estómago se vea realmente más grande, entonces sigue haciendo sit-ups. Pero si el objetivo es un core compacto y fuerte, esta locura debe terminar inmediatamente.
Miremos qué sucede realmente cuando enganchas los pies debajo del sofá o debajo de la máquina y tiras del cuerpo hacia arriba. La gente piensa que está aislando sus abdominales. Sienten un ardor, así que asumen que está funcionando. Pero están siendo engañados. Los abdominales, el six-pack, su trabajo principal es enrollar la caja torácica hacia la pelvis. Ese es un rango de movimiento muy pequeño, tal vez 30 grados. Una vez que se pasa ese punto, una vez que la espalda baja se levanta del suelo para sentarse completamente, los abdominales se apagan, se vuelven estáticos. ¿Y sabes quién toma el control? El psoas, los flexores de la cadera. Estas son cuerdas de músculo poderosas y gruesas que conectan el hueso del muslo con la columna lumbar. Así que, cada vez que el cuerpo es jalado violentamente hacia las rodillas, los abdominales no están siendo entrenados. Los flexores de la cadera están siendo entrenados para tirar de la columna inferior hacia adelante. Esto crea una fuerza de cizallamiento masiva en los discos lumbares. Es como un juego de tirar de la cuerda, y la columna es la cuerda. Repite esto por 100 repeticiones al día. Tirón, tirón, tirón. Eventualmente, el psoas se pone tan tenso, tan corto, que tira de la espalda baja hacia un arco permanente. Esto se llama inclinación pélvica anterior. Y aquí está la ironía. Aquí está el chiste. Cuando la pelvis se inclina hacia adelante debido a los flexores de cadera tensos, las tripas se salen hacia afuera. Obtienes esa pequeña pancita baja, incluso si eres delgado. Entonces, la gente está haciendo abdominales para tener un vientre plano. Pero los abdominales están forzando mecánicamente al estómago a salir hacia afuera. Es una locura. Y hablemos del cuello. ¿Cuántas personas terminan una serie de abdominales y el abdomen está bien, pero el cuello duele? Es porque están tirando de su cabeza como si estuvieran tratando de arrancársela. Están dañando la columna cervical para destruir la columna lumbar. Es un doble desastre. Los mejores expertos en mecánica de la columna del mundo, tipos como el Dr. Stuart McGill, han demostrado esto en el laboratorio. La columna tiene un número limitado de ciclos de flexión. Es como una percha de alambre para la ropa. Puedes doblarla hacia adelante y hacia atrás por un tiempo, pero eventualmente se fatiga y se rompe. Snap. ¿Por qué desperdiciar esos preciosos dobleces en un ejercicio que hace que el físico se vea peor? El core no fue diseñado para enrollarse como un camarón. Piensa en una estatua griega. Piensa en un gladiador. Piensa en un strongman cargando un tronco pesado. ¿Se enrolla? No. Se mantiene erguido. Es rígido. Su core es un pilar de piedra. La verdadera función de los abdominales es el antimovimiento. Su trabajo es evitar que la columna se rompa. Su trabajo es transferir poder de las piernas a los brazos sin tener fugas de energía. Así que el sit-up pertenece a la basura, justo al lado de la extensión de pierna. La solución: la plancha, plank, y la rueda abdominal, roll-out. Los principiantes deben comenzar con la plancha, pero no la plancha perezosa donde las caderas se hunden. Aprieta los glúteos, aprieta los puños, tira de los codos hacia los dedos de los pies. Crea una tensión masiva. 30 segundos de una plancha estilo duro, hard style plank, valen más que 1000 sit-ups. Pero si el objetivo es la maestría, si el objetivo son abdominales profundos y en bloque que parezcan adoquines, consigue una rueda de abdominales, ab wheel, o usa una barra con discos. Ponte de rodillas, mantén la espalda recta, pon duro el estómago como si fueras a recibir un puñetazo, y rueda la rueda hacia afuera. Ve tan lejos como sea posible sin que la espalda se arquee. Y luego, tira hacia atrás. ¿Sientes eso? Ese es todo el core gritando para proteger la columna. Eso es estabilización pura.
Así es como se construye una sección media que no es solo para mostrar, sino para funcionar. Cuando se realizan los rollouts, el músculo se alarga bajo tensión. La fascia se estira. Esto crea ese aspecto plano, apretado y de vacío que todos quieren. Deja de enrollarte. Empieza a endurecerte. Bracing. Deja de intentar convertirte en una pelota. Empieza a convertirte en un tronco de árbol. Tenemos un último ejercicio por cubrir. Y este es trágico porque generalmente lo hacen las personas que más se esfuerzan. Las personas que quieren quemar grasa. Las personas que quieren perder peso. Creen que están haciendo cardio. Creen que están siendo saludables, pero en realidad están destruyendo su metabolismo y comiéndose su propio tejido muscular. Este es el último clavo en el ataúd. Terminemos con esto. Ejercicio número 5. Este es el error final, y es el más trágico, porque lo comete la gente con las mejores intenciones. Los vemos todos los días. Quieren perder peso, quieren estar definidos, están desesperados por ver sus abdominales. Entonces, ¿qué hacen? Saltan a la cinta de correr, salen al asfalto, y corren, y corren, y corren, por 45 minutos, por 1 hora, día tras día, golpeando el pavimento. Pum, pum, pum. Se ven miserables, les falta el aire, sudan a chorros. Y el proceso de pensamiento es siempre el mismo. Estoy quemando grasa. Aquí está la mala noticia. No solo están quemando grasa, están quemando la misma maquinaria que quema la grasa, están incinerando tejido muscular. Estamos hablando del jogging crónico y estacionario. Chronic, Steady State Jogging. Considera la evidencia. Hay una razón por la cual un corredor de maratón se ve de una manera y un velocista se ve completamente diferente. El maratonista es eficiente, pero está demacrado. Su cuerpo ha eliminado cada gramo de peso innecesario para sobrevivir la larga distancia. Y para el cuerpo, bíceps grandes, un pecho ancho, piernas gruesas, todo eso es peso innecesario. Cuando alguien corre largas distancias a un ritmo medio, está bañando el cuerpo en cortisol, la hormona del estrés. El cortisol es el enemigo del culturista. Es la antitestosterona. Le indica al cuerpo que retenga la grasa visceral del vientre y que se coma el tejido muscular para obtener energía. Literalmente se está comiendo tu físico vivo. ¿Y las articulaciones? Dios mío. Cada paso dado mientras trotas pone 3 veces el peso del cuerpo sobre las rodillas y los tobillos. Haz las matemáticas. Correr 3 millas, 5 kilómetros, equivale a miles de impactos. Miles de martillazos al cartílago. Destruye las rodillas para construir un cuerpo que se ve plano, blando y cansado. Este no es el aspecto de un campeón. Este es el aspecto de un sobreviviente. El objetivo no es sobrevivir. El objetivo es prosperar. Necesitas un corazón fuerte, sí, pero uno no necesita sacrificar músculo para conseguirlo. La solución: caminar o sprints, velocidad. Son los extremos los que funcionan. El término medio es la zona de muerte. Opción A: la caminata. Caminar está subestimado. Andar en bicicleta también funciona. Es de bajo impacto. Relaja la mente, baja el cortisol, quema grasa pura sin arrancar el músculo ganado con tanto esfuerzo. Es sostenible cada día hasta los 100 años. Opción B: el sprint. Entrenamiento de intervalos de alta intensidad. Darlo todo por 30 segundos. Como un tigre persiguiendo a un ciervo. Luego, descansa. Esto activa las fibras musculares de contracción rápida, dispara la hormona de crecimiento, preserva el músculo mientras arranca la grasa. Solo mira a los velocistas en los Juegos Olímpicos. Están masivos, son poderosos, parecen dioses griegos. Sé un velocista, o sé un caminante, pero no seas un hámster en una rueda. Así que, ahí lo tienen, el press tras nuca,
el remo de ego, la extensión de pierna, el abdominal clásico, el jogging crónico. Estos son los 5 enemigos. Estas son las termitas que se comen los cimientos. Ahora, los dejamos con un pensamiento final. Es la filosofía que guió a un joven de un pequeño pueblo en Austria hasta el escenario del Mr. Olympia, a las cimas de Hollywood y, finalmente, a la mansión del gobernador. El cuerpo no es solo una máquina, es una obra de arte. El atleta es el escultor, pero el atleta es también la arcilla. Es una posición muy difícil en la que estar, porque el escultor debe lastimar la arcilla para hacerla hermosa, la cincela, la martilla, pero un maestro escultor nunca golpea la piedra por accidente, nunca golpea el cincel solo para hacer ruido, nunca agrieta el mármol solo para mostrarle al mundo lo fuerte que es. Cada golpe tiene un propósito, cada movimiento está calculado, cada repetición es una pincelada. Si uno entrena con ego, si uno entrena con estos ejercicios basura, es como golpear una estatua con un mazo de demolición. Agrieta el mármol. Arruina la obra maestra antes incluso de que esté terminada. Trata al cuerpo con respeto. Entrena con inteligencia. Porque este cuerpo es la única casa en la que tienes que vivir por el resto de tu vida. No puedes mudarte. Así que construye una fortaleza. Construye un templo, no una ruina. Saca estos 5 ejercicios de la rutina hoy mismo. Reemplázalos con las herramientas superiores que te hemos dado. Y, esto es una promesa, en 10 años, en 20 años, tu yo del futuro mirará hacia atrás y dirá, gracias, este es el plano de una leyenda. Y nos vemos en el gimnasio.